9 amigos, una noche en el desierto, y cuando despertaron, cada reloj marcaba una hora diferente. No hablamos de minutos de diferencia, hablamos de horas, de días. Uno de ellos juró que su reloj marcaba las 3 de la tarde, aunque el sol apenas comenzaba a salir. Otro insistía en que era medianoche, a pesar de que la luz del amanecer ya teñía el horizonte de naranja. Lo que comenzó como una aventura entre amigos en las áridas tierras de Sonora, México, se convirtió en una pesadilla sin explicación. Y lo más aterrador no fue lo que vivieron esa noche, sino lo que encontraron 12 años después, enterrado en la arena del mismo lugar donde acamparon. Si esta historia te eriza la piel, suscríbete al canal, porque lo que estás por escuchar desafiará todo lo que creías saber sobre el tiempo y la realidad. Era octubre de 2011. Un grupo de 9 amigos, todos entre 25 y 30 años, decidió escapar del caos de Hermosillo para reconectarse con la naturaleza. Eran compañeros de universidad que, a pesar de haber tomado caminos diferentes en la vida, mantenían una tradición sagrada. Cada año, sin falta, se reunían para acampar en algún rincón remoto del norte de México. Ese año eligieron un punto del desierto de Sonora cerca de la frontera con Arizona, conocido localmente como el Silencio de las Piedras. El nombre ya debió haberles advertido algo. El lugar era inhóspito pero hermoso. Enormes formaciones rocosas se alzaban como centinelas antiguos, esculpidas por siglos de viento y arena. Los cactus saguaro se erguían como brazos petrificados, alzándose hacia un cielo tan vasto que parecía tragarse cualquier sonido. Durante el día, el calor era sofocante, pero al caer la noche, el desierto se transformaba. Las temperaturas descendían bruscamente y un silencio denso, casi palpable, lo cubría todo. No era el silencio común de la naturaleza, era algo más profundo, algo que parecía absorber incluso los pensamientos. Los 9 amigos llegaron al mediodía del sábado 23 de octubre. Venían en 3 camionetas, cargadas con carpas, provisiones, guitarras y suficiente cerveza para olvidar por un momento las responsabilidades de la vida adulta. Entre ellos estaban Rodrigo, un ingeniero de 30 años con una risa contagiosa. Mariana, psicóloga de 28 años y la más escéptica del grupo. Daniel, profesor de historia obsesionado con las leyendas locales, y Claudia, fotógrafa freelance que documentaba cada uno de sus viajes. Los otros 5 completaban un mosaico de personalidades diversas: Carlos, Laura, Sofía, Eduardo y Javier. Todos unidos por años de amistad y recuerdos compartidos. Montaron el campamento cerca de una formación rocosa que se asemejaba a un anfiteatro natural. Las carpas formaron un semicírculo alrededor de una fogata central. Rodrigo bromeaba diciendo que parecían una tribu antigua preparándose para un ritual. Nadie imaginaba cuán profética sería esa observación. Pasaron la tarde explorando los alrededores, tomando fotografías y compartiendo historias. Daniel, fiel a su naturaleza, comenzó a contarles sobre las leyendas de la región. Habló de los indígenas Tohono O'odham, quienes consideraban ciertas áreas del desierto como portales a otros mundos. Mencionó relatos de viajeros que desaparecían por días y regresaban sin recordar nada, o peor aún, recordando cosas que no podían haber sucedido. Mariana se burló de él. Siempre con tus cuentos de fantasmas, Daniel. Esto es solo un desierto. Pero incluso mientras lo decía, algo en su voz traicionaba una ligera incomodidad. Tal vez era el viento, que había comenzado a soplar de manera extraña, en ráfagas que parecían venir de todas direcciones a la vez. O tal vez era la forma en que el sol se estaba poniendo, tiñendo todo de un rojo sangre que parecía demasiado intenso, demasiado vivo. La noche cayó rápido, como siempre sucede en el desierto. Encendieron la fogata y comenzaron a cocinar.
El olor a carne asada se mezcló con el humo de la leña de mezquite. Las cervezas circularon, las guitarras sonaron, y por un tiempo todo pareció perfecto. Las estrellas sobre sus cabezas brillaban con una intensidad que solo se ve lejos de las ciudades. La Vía Láctea se desplegaba como un río de luz atravesando el cielo. Eduardo, que trabajaba como ingeniero aeroespacial, intentó identificar constelaciones, pero algo lo desconcertó. «Las estrellas se ven raras esta noche», murmuró. Nadie le prestó mucha atención. Alrededor de las 11 de la noche, Claudia notó algo peculiar. Su cámara digital, que funcionaba perfectamente horas antes, comenzó a fallar. La pantalla parpadeaba mostrando fechas imposibles: 1987, 2045, 1999. Revisó las baterías, las cambió, pero el problema persistía. «Debe ser la interferencia magnética del desierto», sugirió Carlos, aunque no sonaba muy convencido. Javier intentó revisar su teléfono celular, pero no había señal, lo cual era esperado en esa zona remota. Sin embargo, lo extraño fue que todos sus dispositivos electrónicos comenzaron a comportarse erráticamente. Los relojes digitales parpadeaban, las brújulas giraban sin sentido, y el GPS de una de las camionetas se reinició 5 veces en 10 minutos. «Tal vez hay una tormenta geomagnética», propuso Eduardo. Era una explicación racional, y todos la aceptaron con alivio, pero en el fondo un malestar creciente comenzaba a instalarse en el grupo. El fuego de la fogata ardía de manera extraña, con llamas que se elevaban demasiado alto y luego se reducían a casi nada sin razón aparente. El viento había cesado por completo, dejando un silencio absoluto que presionaba contra sus tímpanos. Y entonces comenzaron a escuchar el sonido. Al principio era casi imperceptible, como un zumbido grave que parecía venir de debajo de la tierra. Rodrigo fue el primero en mencionarlo. «¿Escuchan eso?». Los demás prestaron atención. Algunos lo oyeron, otros no. El zumbido era intermitente, como el pulso lento de algo gigantesco. Daniel palideció. Los antiguos hablaban de un sonido que emanaba de la tierra antes de que el tiempo se doblara. Susurró. Mariana lo interrumpió bruscamente. «Ya basta, Daniel, nos estás asustando sin razón». Pero el miedo ya había echado raíces. Laura sugirió que tal vez deberían marcharse, pero la idea fue descartada rápidamente. Ya era tarde, estaban cansados, y conducir por el desierto de noche era peligroso. Decidieron irse a dormir temprano. Cada uno revisó su reloj antes de meterse en sus carpas. Todos marcaban las 12:47 am del domingo 24 de octubre. Acordaron despertar al amanecer, desayunar juntos y regresar a la ciudad. Parecía un plan simple y seguro. Sofía fue la última en entrar a su carpa. Antes de cerrar la cremallera, miró hacia el cielo una vez más. Las estrellas seguían brillando, pero había algo diferente en ellas. Parecían vibrar como si estuvieran vivas. Sacudió la cabeza, atribuyéndolo al cansancio y tal vez a una cerveza de más. Se metió en su saco de dormir y cerró los ojos. El silencio era tan profundo que podía escuchar los latidos de su propio corazón. Y en algún momento de esa noche interminable, todos se quedaron dormidos. Pero lo que sucedió mientras dormían desafiaría toda lógica, toda ciencia y toda comprensión humana del tiempo mismo. Algo cambió en el desierto esa noche, y ninguno de los 9 amigos volvería a ser el mismo. Rodrigo fue el primero en despertar. Abrió los ojos lentamente, desorientado. La luz del sol entraba por la tela de su carpa, pero algo se sentía mal. Revisó su reloj de pulsera, un Casio digital que había usado durante años sin problemas. Marcaba las 3:47 p.m. del domingo 24 de octubre. Parpadeó confundido. Eso no tenía sentido. Recordaba claramente haberse dormido pasada la medianoche,
Incluso si hubiera dormido profundamente, no podían ser más de las 8 o 9 de la mañana. Salió de su carpa rápidamente, esperando encontrar a sus amigos despiertos, tal vez riéndose de él por dormir tanto. Pero lo que encontró lo dejó helado. El campamento estaba en silencio. Las otras carpas permanecían cerradas. El fuego de la fogata se había extinguido por completo, dejando solo cenizas frías. Pero lo más extraño era la luz. El sol estaba alto en el cielo, casi en su cenit, como si realmente fuera media tarde. Sin embargo, las sombras caían en ángulos que no correspondían. Algunas se extendían hacia el este cuando deberían apuntar al oeste. El desierto a su alrededor parecía igual pero diferente, como si estuviera viendo todo a través de un cristal ligeramente distorsionado. ¡Despierten!, gritó Rodrigo, su voz quebrándose el silencio absoluto que los rodeaba. Una por una, las carpas comenzaron a abrirse. Mariana salió primero, frotándose los ojos. «¿Por qué gritas? Apenas está amaneciendo», dijo molesta. Rodrigo la miró sin comprender. «¿Amaneciendo? Mariana, son casi las 4 de la tarde». Ella revisó su reloj, un elegante fósil analógico. Marcaba las 6:23 AM. «Estás loco, Rodrigo. Mi reloj dice que son las 6:30 de la mañana». Uno por uno, los demás emergieron de sus carpas, todos confundidos, todos con la misma certeza de que acababan de despertar al amanecer. Pero cuando compararon sus relojes, el pánico comenzó a instalarse. Daniel, 2:15 p.m. Claudia, 11:58 p.m. del sábado 23. Carlos, 9:40 a.m. Laura, 4:30 p.m. Sofía, 7:15 a.m. Eduardo, 1:05 a.m. del domingo. Javier, 8:50 p.m. del sábado. Cada reloj marcaba una hora completamente diferente. Algunos indicaban que aún era sábado, otros que era domingo, pero todos mostraban momentos distintos en el tiempo. «Esto es un error», dijo Carlos, su voz temblando ligeramente. Los relojes se desincronizaron por alguna razón electromagnética, como dijimos anoche, pero incluso mientras hablaba, sabía que algo más profundo estaba sucediendo. Eduardo sacó su teléfono celular, seguía sin señal, pero la hora en la pantalla decía 5:55 a.m. del domingo. Su reloj de pulsera, sin embargo, mostraba 1:05 a.m. «Mis dos dispositivos marcan horas diferentes», susurró, la sangre drenándose de su rostro. «Eso no es posible. Están sincronizados con la misma zona horaria». Claudia comenzó a tomar fotografías frenéticamente, documentando los relojes, el campamento, el cielo. Pero cuando revisó las imágenes en su cámara, algo aterrador apareció en las pantallas. Las fotos mostraban el campamento, pero en algunas el sol estaba en posiciones imposibles. En una imagen, el sol estaba saliendo por el oeste. En otra, había dos soles en el cielo, uno alto y otro apenas asomándose en el horizonte. «Esto no puede estar pasando», murmuró, su mano temblando tanto que casi deja caer la cámara. Mariana, siempre la más pragmática, intentó mantener la calma. «Escuchen, hay una explicación lógica para todo esto. Tal vez todos dormimos más de lo que pensamos. Tal vez las baterías de nuestros relojes fallaron simultáneamente. Tal vez...» Pero su voz se fue apagando. Ni siquiera ella creía lo que estaba diciendo. Sofía señaló hacia las camionetas estacionadas a unos 50 metros del campamento. «Revisemos los relojes de los vehículos. Esos funcionan con el sistema eléctrico. Nos dirán la hora real». Caminaron juntos hacia las camionetas, nadie queriendo separarse del grupo. El desierto que los rodeaba parecía diferente a la luz del día, o lo que fuera que era esa luz. Los cactus saguaro proyectaban sombras que parecían moverse cuando no los miraban directamente. El aire estaba inmóvil, sin una sola ráfaga de viento, lo cual era extremadamente raro en esa región. El silencio seguía siendo opresivo.
como si el desierto entero estuviera conteniendo la respiración. Abrieron la primera camioneta, la de Rodrigo. El reloj del tablero marcaba 7:30 AM. La segunda, propiedad de Carlos, indicaba 11:15 AM. La tercera, de Eduardo, mostraba 2:45 PM. 3 vehículos, 3 horas diferentes. Todos miraron sus propios relojes de nuevo. Seguían mostrando las mismas horas desincronizadas que antes. Javier se dejó caer en el suelo, su cabeza entre las manos. ¿Qué nos está pasando? ¿Dónde estamos realmente? Daniel caminó de regreso hacia la formación rocosa donde habían acampado. Había algo en esas piedras que llamaba su atención. Se acercó y pasó su mano sobre la superficie áspera. Estaba cubierta de petroglifos antiguos, grabados que no había notado el día anterior. Figuras espirales, círculos concéntricos, y algo que parecía representar personas con múltiples sombras extendiéndose en diferentes direcciones. «Chicos, vengan a ver esto», llamó. Su voz sonaba distante, como si viniera de muy lejos aunque estaba a solo unos metros. Los demás se acercaron y observaron los grabados. Claudia, con su ojo entrenado para los detalles visuales, notó algo más. Estos petroglifos son antiguos, probablemente de hace cientos de años, pero miren esto. Señaló un grabado en particular que mostraba 9 figuras humanas en círculo, cada una con una línea diferente extendiéndose desde sus cabezas, como si cada persona estuviera conectada a un momento diferente del día, representado por la posición del sol. Es como si supieran que esto iba a pasar. «No», dijo Mariana firmemente, «no vamos a caer en supersticiones. Tiene que haber una explicación científica». Pero su certeza se estaba desmoronando. Eduardo, el ingeniero aeroespacial, comenzó a hipnotizar en voz alta. Anomalías temporales, distorsiones del espacio-tiempo, campos magnéticos extremos. Leo sobre estos fenómenos teóricos en publicaciones científicas, pero nunca pensé... Se detuvo, incapaz de continuar. Laura comenzó a llorar silenciosamente. «Quiero irme a casa, ahora». Su miedo era contagioso, y pronto todos estaban de acuerdo. Tenían que salir de allí inmediatamente. Empacaron el campamento con movimientos frenéticos y descoordinados. Nadie hablaba mucho. Cada uno estaba perdido en sus propios pensamientos aterradores sobre lo que había sucedido durante la noche. Mientras desmontaban las carpas, Sofía notó algo más. Su saco de dormir estaba cubierto de una fina capa de polvo rojo del desierto, como si hubiera estado expuesto a los elementos durante días, no solo una noche. Cargaron todo en las camionetas apresuradamente. Rodrigo intentó encender su vehículo. El motor tosió una vez, 2 veces y finalmente rugió a la vida. Los otros 2 vehículos arrancaron sin problemas también. Consultaron el GPS, que finalmente parecía funcionar, aunque las coordenadas parpadeaban constantemente. Decidieron seguir el camino por el que habían llegado, un sendero de tierra que los llevaría de vuelta a la carretera principal en unas 2 horas. Pero cuando comenzaron a conducir, se dieron cuenta de que algo estaba terriblemente mal. El camino por el que habían llegado ya no existía. En su lugar había solo desierto virgen, como si nunca hubieran pasado por allí. Las marcas de sus llantas, claramente visibles el día anterior, habían desaparecido por completo. Carlos detuvo su camioneta y salió para investigar. «Esto no tiene sentido. Llegamos por aquí ayer, estoy seguro». Revisó el GPS nuevamente. Según el dispositivo, estaban exactamente donde se suponía que debían estar, pero el paisaje no coincidía con lo que recordaban. Eduardo propuso una teoría aterradora. ¿Y si no solo nuestros relojes están desincronizados? ¿Y si nosotros estamos desincronizados? Los demás lo miraron sin comprender. Quiero decir,
¿Y si cada uno de nosotros realmente experimentó un tiempo diferente anoche? ¿Y si para algunos realmente pasaron solo unas horas, pero para otros fueron días? El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie quería aceptar esa posibilidad, pero en el fondo todos sentían que Eduardo había tocado algo verdadero y aterrador. Decidieron no separarse. Conducirían juntos en caravana, siguiendo cualquier dirección que los llevara lejos de ese lugar. Usaron el sol como guía, aunque su posición en el cielo seguía pareciendo incorrecta. Durante las siguientes 3 horas, manejaron por el desierto, cada minuto aumentando su desesperación. El paisaje se repetía de manera inquietante. Las mismas formaciones rocosas parecían aparecer una y otra vez, como si estuvieran conduciendo en círculos a pesar de mantener una dirección constante hacia el sur. El combustible comenzaba a agotarse. Mariana sugirió que se detuvieran para hacer un plan más racional. Estacionaron las camionetas en un claro y se reunieron para discutir. Fue entonces cuando Javier notó algo en su brazo. Tenía una marca, como una quemadura leve en forma de espiral, justo debajo del codo. ¿Cuándo me hice esto?, preguntó, tocando la marca con cautela. Los demás revisaron sus propios cuerpos. Todos, sin excepción, tenían marcas similares en diferentes partes del cuerpo. Rodrigo en el tobillo, Claudia en la muñeca, Daniel en el hombro. Marcas en espiral, idénticas, que definitivamente no estaban allí el día anterior. ¿Nos atacó algo mientras dormíamos? Laura estaba al borde del pánico total. Sofía, que trabajaba como enfermera, examinó las marcas más de cerca. No son quemaduras, es más como una pigmentación, como si la piel hubiera sido alterada a nivel celular. Su diagnóstico no tranquilizó a nadie. Eduardo tomó fotografías de todas las marcas con su teléfono. Cuando salgamos de aquí, necesitaremos evidencia de lo que nos pasó. Finalmente, después de horas de conducción errática, vieron algo en el horizonte. Una carretera pavimentada. El alivio fue inmediato y palpable. Aceleraron hacia ella como si sus vidas dependieran de ello. Cuando las llantas finalmente tocaron el asfalto, algunos comenzaron a llorar de alivio. Estaban de vuelta en la civilización. Lo que fuera que había sucedido en ese lugar maldito había quedado atrás. O eso pensaban. Condujeron hacia el este por la carretera hasta que vieron señales de una gasolinera. Eran las 3 de la tarde, según el reloj de pared de la estación de servicio. Domingo 24 de octubre, confirmó el encargado cuando Rodrigo preguntó nerviosamente. Habían perdido aproximadamente 12 horas, dependiendo de cuál reloj creyeran. Llenaron los tanques, compraron agua y comida, y trataron de actuar con normalidad, a pesar de que todos estaban profundamente perturbados. El encargado de la gasolinera, un hombre mayor con piel curtida por el sol, los miró con una expresión extraña. «Ustedes acamparon en el silencio de las piedras, ¿verdad?». La pregunta los tomó por sorpresa. «¿Cómo lo sabe?», preguntó Carlos. El anciano señaló las marcas visibles en sus brazos. «He visto esas marcas antes, hace muchos años. Unos jóvenes como ustedes vinieron aquí, asustados, confundidos, hablando de relojes que no funcionaban y tiempo que no tenía sentido. El corazón de todos se aceleró. ¿Qué les pasó a esas personas?», preguntó Mariana. El anciano negó con la cabeza lentamente. «Nunca fueron los mismos. Algunos enloquecieron. Otros simplemente desaparecieron. Uno de ellos sigue viniendo aquí cada año en el aniversario buscando respuestas que nunca encuentra». Compraron un mapa físico y marcaron exactamente dónde habían acampado. Hicieron un pacto silencioso. Nunca volverían a ese lugar. Condujeron de regreso a Hermosillo en un silencio tenso, cada uno perdido en sus pensamientos, tratando de procesar lo imposible que habían experimentado.
Cuando finalmente llegaron a la ciudad esa noche, se despidieron rápidamente. Nadie quería hablar más sobre lo sucedido. Era como si al no hablar de ello, pudieran pretender que nunca había ocurrido, pero los efectos persistieron. En las semanas siguientes, todos comenzaron a experimentar anomalías extrañas. Rodrigo se despertaba a mitad de la noche convencido de que habían pasado días cuando solo habían sido horas. Mariana comenzó a llegar tarde o temprano a todos sus compromisos, incapaz de juzgar correctamente el paso del tiempo. Daniel desarrolló insomnio severo, aterrado de dormirse porque nunca sabía cuánto tiempo había pasado realmente cuando despertaba. Las marcas en espiral en sus cuerpos nunca desaparecieron, permaneciendo como recordatorios permanentes de aquella noche. Claudia revisó obsesivamente las fotografías que había tomado durante el viaje. Las imágenes mostraban cosas que no recordaba haber visto. En una foto del campamento había una figura borrosa en el fondo que no correspondía a ninguno de ellos. En otra, el cielo nocturno mostraba constelaciones que no existen. Compartió las fotos con el grupo, pero nadie quería mirarlas. Era más fácil olvidar. Con el tiempo, la vida continuó. Todos volvieron a sus rutinas, pero el grupo nunca volvió a acampar juntos. De hecho, rara vez se veían. Era como si un acuerdo tácito existiera entre ellos. Mientras no hablaran de aquella noche, podían seguir adelante. Los meses se convirtieron en años. 2012 pasó, luego 2013, 2014. La experiencia se convirtió en algo nebuloso, casi como un sueño compartido que quizás nunca había sucedido realmente. Pero en octubre de 2023, 12 años después de aquella noche, algo cambió. Rodrigo recibió una llamada de un número desconocido. Era un investigador de la Universidad de Arizona, especializado en fenómenos geomagnéticos anómalos. Señor Rodrigo, sé que esto puede sonar extraño, pero estamos investigando un área del desierto de Sonora conocida como el Silencio de las Piedras. Encontramos algo enterrado allí que creemos puede estar conectado con usted y un grupo de amigos que acamparon allí en 2011. El corazón de Rodrigo se detuvo. Durante 12 años había logrado no pensar en aquella noche, y ahora, de repente, el pasado volvía a alcanzarlo. ¿Qué encontraron?, preguntó, su voz apenas un susurro. El investigador hizo una pausa. Preferiría mostrárselo en persona. ¿Puede reunir a las personas que estuvieron con usted aquella noche? Creo que todos necesitan ver esto. Rodrigo contactó a los demás. Algunos respondieron de inmediato. Otros tardaron días en contestar. Pero eventualmente, todos aceptaron reunirse. La curiosidad, mezclada con el terror, era demasiado fuerte para resistirse. Se encontraron en Hermosillo 2 semanas después, en el mismo café donde habían planeado aquel fatídico viaje de campamento 12 años atrás. El doctor Samuel Cortés, el investigador que había contactado a Rodrigo, llegó con una caja metálica sellada. Antes de mostrarles lo que encontramos, necesito que entiendan algo. Ese lugar, el Silencio de las Piedras, ha sido objeto de estudio durante décadas. Hemos documentado anomalías electromagnéticas extremas, distorsiones en mediciones de tiempo y efectos fisiológicos en personas que pasan tiempo allí. Ustedes no fueron los primeros y no serán los últimos. Abrió la caja. Dentro había 9 objetos pequeños envueltos en tela. Los desenvolvió uno por uno. Eran relojes. 9 relojes de pulsera, cubiertos de arena y óxido, pero no eran relojes cualquiera. Rodrigo reconoció el suyo de inmediato. Era el Casio digital que había usado aquella noche, el mismo que juró que había llevado puesto cuando salieron del desierto. Pero aquí estaba, en esta caja, como si nunca hubiera salido del campamento.
Los demás identificaron sus propios relojes también. Todos los relojes que habían usado aquella noche, que todos recordaban haber traído de vuelta, estaban aquí. «Esto es imposible», murmuró Mariana. «Yo todavía tengo mi reloj. Está en casa, en mi joyero». Sacó su teléfono y mostró una foto reciente donde claramente llevaba puesto el mismo fósil que ahora estaba en la mesa frente a ella. El doctor Cortés asintió. «Lo sé, y eso es parte del misterio. Los encontramos enterrados a exactamente 1,5 metros de profundidad, directamente debajo de donde calculamos que estaba su fogata. Pero lo más inquietante no son los relojes en sí». El doctor Cortés conectó uno de los relojes, el de Rodrigo, a un dispositivo electrónico especializado. La pantalla del Casio se iluminó débilmente, y entonces algo imposible sucedió. El reloj comenzó a funcionar, pero no mostraba la hora actual. Mostraba 12:47 AM del 24 de octubre de 2011, la hora exacta en que todos se habían ido a dormir aquella noche. «Hemos estado monitoreando estos relojes durante 3 meses desde que los encontramos», explicó el doctor Cortés. «Todos están detenidos en el momento exacto en que ustedes se durmieron. Pero lo más extraño es que cuando los sincronizamos con nuestros equipos de medición temporal, detectamos algo que desafía toda comprensión. Estos relojes no están detenidos, están corriendo, pero en una dirección diferente». Mariana, la escéptica, tomó su propio reloj de la mesa, lo sostuvo en sus manos, sintiéndolo extrañamente frío a pesar de haber estado en una caja sellada. «¿Qué quiere decir con dirección diferente?». El doctor Cortés abrió su laptop y mostró una serie de gráficos complejos. «El tiempo, tal como lo entendemos, fluye en una dirección, pasado hacia futuro. Pero estos relojes están registrando tiempo en múltiples direcciones simultáneamente. Es como si en ese lugar, aquella noche, experimentaran tiempo no lineal. Cada uno de ustedes vivió esa noche en un flujo temporal diferente, y estos relojes son evidencia física de ello». Eduardo, el ingeniero aeroespacial, se inclinó hacia adelante, fascinado a pesar de su miedo. «¿Está diciendo que aquella noche cada uno de nosotros existió en una línea temporal diferente?». El doctor Cortés asintió. «Es la única explicación que encaja con los datos, y hay más». Sacó una carpeta y distribuyó copias de un documento. «Encontramos algo más enterrado con los relojes, un diario, o más precisamente, fragmentos de 9 diarios diferentes, todos escritos en la misma noche, pero desde perspectivas de tiempo completamente diferentes». Abrieron los documentos. Las páginas estaban manchadas, el texto apenas legible en algunas partes, pero definitivamente eran páginas de diario, y la letra era de ellos. Cada uno reconoció su propia caligrafía en diferentes páginas. Claudia comenzó a leer en voz alta el fragmento que llevaba su letra. «Son las 3 AM y sigo despierta. Algo está mal. Puedo escuchar a los demás roncando en sus carpas, pero cuando salgo, sus carpas están vacías. Cuando regreso adentro, están ahí otra vez. El tiempo se está doblando sobre sí mismo. Puedo sentirlo. Necesito documentar esto antes de que olvide». Rodrigo leyó su propio fragmento. «Desperté y son las 6 p.m., pero el sol acaba de salir. Caminé hasta donde deberían estar las camionetas, pero en su lugar encontré versiones oxidadas de nuestros vehículos, como si hubieran estado abandonados durante años. Cuando regresé a las carpas, las camionetas estaban normales otra vez. ¿Cuánto tiempo hemos estado realmente aquí?». Daniel, con voz temblorosa, leyó. «He estado despierto durante lo que parecen días. Los demás no despiertan. Intenté sacudirlos, pero es como si estuvieran en coma. O tal vez soy yo quien está en coma, y esto es un sueño. He caminado kilómetros en círculos alrededor del campamento. Sigo encontrando nuestro campamento,
pero cada vez está en un estado diferente. A veces está recién montado, a veces está destruido, a veces no está en absoluto. Laura comenzó a llorar mientras leía su fragmento. El cielo tiene 3 soles. No sé si estoy alucinando. Tengo tanto miedo. Escribo esto porque si no salgo de aquí, quiero que alguien sepa que sucedió algo inexplicable. No estamos en nuestro tiempo. Estamos atrapados entre momentos. Ninguno de ellos recordaba haber escrito estas entradas. Ninguno recordaba haber estado despierto durante la noche experimentando estas cosas aterradoras. Sus memorias de aquella noche eran de simplemente dormirse y despertar confundidos por los relojes desincronizados. Es posible que sus cerebros bloquearan los recuerdos como mecanismo de defensa, sugirió el doctor Cortés. El trauma de experimentar tiempo no lineal podría haber sido demasiado para procesar conscientemente. Sofía, la enfermera, conectó los puntos. Las marcas en nuestros cuerpos, las espirales, ¿son de esa noche también? El doctor Cortés asintió gravemente. Creemos que son una especie de cicatriz temporal. Cuando el tejido humano es expuesto a campos de tiempo distorsionado, deja marcas. Hemos encontrado evidencia de estas marcas en antiguos restos humanos descubiertos cerca de el silencio de las piedras. Algunas tienen cientos de años de antigüedad. Carlos preguntó la pregunta que todos temían hacer. ¿Qué pasó realmente aquella noche? ¿Dónde estuvimos? El doctor Cortés tomó un respiro profundo. Nuestra teoría es que el silencio de las piedras es un punto de anomalía temporal natural, quizás debido a composiciones minerales únicas en la Tierra o campos magnéticos subterráneos extremos, o algo que aún no comprendemos completamente. Periódicamente, bajo ciertas condiciones astronómicas, ese lugar experimenta lo que llamamos una fragmentación temporal. El tiempo se divide en múltiples flujos paralelos. Ustedes se durmieron en un solo momento, pero despertaron habiendo experimentado esa noche en 9 realidades temporales diferentes simultáneamente. El silencio en el café era absoluto. Nadie sabía qué decir. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros?, preguntó Javier finalmente. ¿Seguimos fragmentados? ¿Existimos en múltiples líneas temporales? El doctor Cortés negó con la cabeza. No lo creemos. Cuando salieron del área de influencia, las líneas temporales parecen haberse colapsado de nuevo en una sola. Pero los efectos residuales, las anomalías que han experimentado durante estos 12 años, son ecos de aquella fragmentación. Sus percepciones temporales fueron permanentemente alteradas. Mariana, recuperando algo de su compostura analítica, preguntó: ¿qué hacemos con esta información? ¿Quién más sabe de esto? El doctor Cortés cerró su laptop. Por ahora, muy pocos. Pero el área está siendo estudiada intensivamente. Queremos entender este fenómeno y, francamente, ustedes son la evidencia viviente más clara que tenemos. Me gustaría que consideraran participar en estudios más extensos, pruebas médicas, evaluaciones psicológicas, más entrevistas. Los 9 amigos se miraron entre sí. Durante 12 años habían tratado de olvidar, pero ahora tenían la oportunidad de entender. Eduardo fue el primero en hablar. ¿Y si volvemos al mismo lugar? ¿Podríamos obtener respuestas reales? El doctor Cortés palideció. Absolutamente no. Sería extremadamente peligroso. No tienen idea de qué podría suceder si se exponen a esa anomalía nuevamente. La próxima vez podrían no regresar en absoluto. Pero la semilla ya había sido plantada. En los días siguientes, el grupo se mantuvo en contacto constante por primera vez en años. Debatieron, discutieron y finalmente tomaron una decisión. Volverían, no para acampar,
sino solo para ver el lugar a la luz del día, con equipo de protección, con el doctor Cortés y su equipo monitoreándolos. Necesitaban cerrar ese capítulo de sus vidas apropiadamente. El viaje fue planeado para 3 semanas después, en noviembre de 2023, pero 2 días antes de la fecha programada, el doctor Cortés llamó con noticias alarmantes. El sitio ha cambiado. Nuestros instrumentos están detectando actividad inusual. Las anomalías temporales se están intensificando. Creo que deberíamos posponer. Pero ya era tarde. Algo en todos ellos, un llamado inexplicable, los atraía de regreso a ese lugar. La noche antes de partir, Claudia tuvo un sueño. Estaba de pie en el campamento, pero no estaba sola. Había 9 versiones de sí misma, cada una mirando en una dirección diferente, cada una existiendo en un momento diferente del día. Y en el centro, donde había estado la fogata, había una espiral grabada en la tierra que brillaba con luz propia. Una voz, que no provenía de ninguna fuente visible, susurraba: «El tiempo es un círculo y ustedes son el punto donde se dobla». Si esta historia te ha dejado con más preguntas que respuestas, acompáñanos en Ecos del Silencio. Suscríbete al canal, porque si descubrimos qué sucedió realmente cuando volvieron a ese lugar, lo compartiremos aquí primero. Dale like si el misterio del tiempo te fascina tanto como nos fascina a nosotros. Y comparte este episodio con alguien que necesite cuestionar la naturaleza misma de la realidad, porque algunos lugares no deberían ser olvidados, algunos misterios exigen ser resueltos, y algunos amigos están destinados a enfrentar lo imposible juntos. ¿Crees que deberían haber vuelto a el silencio de las piedras? ¿O hay algunos secretos que es mejor dejar enterrados en el desierto? La respuesta podría estar esperando en la arena, donde el tiempo mismo se olvidó de cómo fluir correctamente. Y tal vez, solo tal vez, esos 9 amigos están a punto de descubrir que aquella noche de octubre de 2011 nunca realmente terminó. Solo se pausó, esperando el momento en que regresaran para terminar lo que comenzó. Hasta el próximo Eco del Silencio.